Voy a presentar nuevamente. Ahí aparece hablando. ¿Ahí? ¿Y ahora? Sí, profesor, ahí sí. Ya, no, gracias, gracias, Sí, súper. ahora me aparece. Ya, perfecto. Entonces, ahí tenemos la relación, decía anteriormente, entre el volumen y la presión, y que fue lo que observó Boyle hace bastante tiempo atrás y logró representarlo a través de esta expresión que aquí aparece. Ahí está señalando que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Eso es lo que indica este símbolo. Pero este símbolo en general no sirve para hacer cálculos porque hay un símbolo que está entre medio que es ese de proporcionalidad. Necesitamos transformarlo en una ecuación. Y una ecuación requiere un signo igual, entonces lo que uno puede hacer es transformar ese símbolo de proporcionalidad, le puede poner un signo igual poniéndole, eso sí, una constante. Y le va a quedar K partido por P. Vendría siendo el artilugio para poder transformar una proporcionalidad en una ecuación. Si yo quiero sacarle el símbolo de proporcionalidad a cualquier ecuación, esto ya es matemática, no tiene que ver con química, lo que hago es poner signo igual y le pongo una constante. Esto va a ser igual a una constante partido por P. Eso fue lo que hicimos ahora simplemente para poder traducirlo en una ecuación. Eh, y efectivamente eso es lo que ocurre. En la medida que a través de sucesivos experimentos se dio cuenta que al aumentar la presión disminuía el volumen o al revés, aumentar el volumen disminuía la presión. Y cuando Boyle duplicó la presión, una cantidad específica de gas, por supuesto, manteniendo también aquí, importante, aquí no lo mencioné, pero todo esto se asume que es a temperatura constante. No pueden variar todas las cosas, solamente se considera que la temperatura es constante. Entonces, retomo lo que el experimento de Boyle. Duplicó la presión de una cantidad específica de gas, manteniendo, por supuesto, la temperatura constante. El volumen se redujo a la mitad del volumen original. Y cuando triplicó la presión del sistema, del nuevo volumen, por supuesto, era un tercio el volumen original. Y así sucesivamente. Ese fue más o menos el trabajo que demostró entonces que el la relación que había entre volumen y presión. Esto nos permite situarnos en dos casos o dos situaciones. Situación inicial y podemos hablar de una situación final. Si se dieron cuenta cuando partí señalando el experimento, estaba una situación inicial y una situación final. Situación inicial estaban los dos volúmenes o estaba una situación en donde no se le hacía nada y luego aumentó el volumen aumentó la presión al doble y esto hizo que el volumen se redujera a la mitad. Eso fue lo que se estuvo observando. Entonces, lo que podemos poner acá entonces es poner B1, porque situación 1, o B0, situación inicial, sí, podría ser también B0, situación inicial, va a ser igual a una constante dividido por P1. Ese vendría siendo la situación inicial. Y la situación final, podemos hablar de un BF, va a ser igual a una constante dividido por PF, que vendría siendo la presión final. Esas dos serían equivalentes. Ahí tenemos las dos. Luego, lo que viene a continuación es quizá a lo mejor darnos cuenta que yo podría despejar acá el K, y el K me va a quedar igual a K es igual a B0, ahí debería haber sido B0, ¿eh? Ahí lo vamos a corregir inmediatamente, es igual a B0 por P0. Aquí hay un errorcito porque pensé en inicial y puse otra cosa, ahí sí. Entonces, lo único que hice acá fue despejar, ¿vale? Despejé solamente la K y la dejé en K igual a B0 por P0. Pasó multiplicando. Y bueno, lo mismo puedo hacer acá. Entonces, puedo copiar mejor esta, copio, y la pego inmediatamente acá. Y eso me da el valor de la situación final, pero ahora, en vez de ser P0, P0 va a ser BF. Lo único que estoy haciendo acá es despejar, así que no hay nada más que observar, simplemente es para darle más claridad hacia dónde vamos. Luego que K y este K son iguales, puedo llegar a igualar estas dos ecuaciones y puedo llegar a la conclusión entonces que B0 por P0
es igual a PF, perdón, a PF, mejor dejarlo tal cual como el otro, BF por PF. Eso puedo hacer. Entonces ahí ya tendría la relación más clara respecto a la ecuación de Boyle. Aquí tenemos entonces ya como el resumen, situación inicial B0 por P0 y situación final BF por PF. Y, finalmente entonces podemos llegar a decir que hay una constante entre el producto de la presión y el volumen frente a una fuerza externa que puede ser aumentar volumen o aumentar presión, que fue el ejercicio que hizo, el experimento que hizo Boyle. Esta es la expresión finalmente que se desprende de los experimentos que hizo Boyle, que el volumen inicial por la presión inicial va a ser igual al volumen final por la presión final a temperatura constante frente a un tema, a una situación en particular que se esté analizando. Esto es sumamente útil porque, por ejemplo, en el caso de un buzo mariscador, podemos observar inmediatamente su situación inicial, que es arriba del bote, arriba del bote. Y una situación final, un TF, que sería eh, no abajo del bote, sino que sería en la profundidad o en la inversión. La profundidad, en profundidad. O sea, hay dos situaciones. ¿Qué ocurre aquí con la presión a temperatura, perdón, a nivel a nivel del mar, arriba del bote, y bajo nivel del mar, o sea, en profundidad, qué ocurre con la presión y el volumen? Entonces, para este tipo de situaciones se utiliza la ecuación de Boyle para evaluar dos situaciones, una y otra frente a un cambio en alguna de las anteriores. Y nos va a permitir a nosotros estimar qué va a ocurrir con una de las otras si es que se tiene disponible información suficiente para poder estimarla. Entonces veamos un ejemplo para ver la utilidad de esta ecuación que tenemos acá. Dice, un buzo mariscador realiza operaciones de recogida de peces muertos a una profundidad de 26 metros. O sea, aquí entender que cada 10 metros de agua, cada 10 metros de agua, vamos a hacer una aproximación, equivale a un ATM, a un ATM, ¿vale? Luego, si tenemos 20 metros de agua, van a ser 2 ATM. Pero si hay 26, serían 1,6, 1,6 ATM. Eso es lo que tendríamos a 26 metros. A 26 metros tendríamos 1,6 ATM. ¿Qué hay que saber acá? Hay que Profe, saber ¿no es que, 2,6? perdón, 2,6, gracias. 2,6. Sí, 2,6, gracias por la corrección. Exactamente, 2,6. ¿Qué hay que saber acá? Hay que saber que esta ecuación que está acá trabaja a presión absoluta. O sea, si nos vamos hacia atrás con la pregunta que hacíamos hoy, ¿cómo me doy cuenta? En fin, no puedo trabajar con presiones manométricas, la ecuación de Boyle. La ecuación de Boyle trabaja exclusivamente con presiones absolutas. Y el resto de las ecuaciones que vamos a ver durante la clase exactamente igual, todo en absoluto. Eso significa entonces que esta presión que nosotros estamos calculando en función de su profundidad, en estricto rigor no es una presión absoluta, porque es la presión ejercida por la columna de agua. Pero hay que recordar, no sé si se puede aquí, parece que sí, estoy seguro, creo que sí. Sí, sí se puede. Aquí tenemos entonces el bote, ¿vale? El buzo va a estar a esta profundidad, que significa 26, a 26. Y hay que recordar que este buzo cuando estaba acá arriba, cuando estaba antes de ir a la inmersión, que se supone que tiene el compresor mismo que está aquí, esa manguera baja con manguera, este buzo no es un buzo deportivo que baja con sus botellitos, no, pues este es un buzo que necesita su, su ¿cómo se llama? La manguerita esta que le proporciona el aire suficiente para poder hacer el trabajo que tiene que desarrollar. Bueno, este buzo cuando estaba arriba del bote tenía ya encima de su cuerpo una presión y esa presión
es a la que todos estamos sometidos, que es un ATM, un ATM. Arriba, ya, instalado, arriba del bote, sin hacer nada, ya estaba sometido a una ATM. Luego, si dijimos que baja 26 metros, aquí ya solamente por efecto de esta columna de agua que le está cayendo sobre él, ya tiene 2,6, que alguien recién me lo corrigió, que está correcto, tiene 2,6. Por lo tanto, este buzo, su presión absoluta no son 2,6, sino que son 3,6. Perdón, 3,6. ¿Cuál es el uno más? Este que está asociado a la presión atmosférica. Y si volvemos a la expresión que tenemos acá, esto es lo que está ocurriendo, sumarle la presión atmosférica. Esto es lo que estamos haciendo acá, sumarle la presión atmosférica. Entonces, para poder proceder ahora entonces con el cálculo que queremos hacer en la planilla de cálculo, tenemos que considerar esas presiones. Entonces, vamos a ir P0, que es la condición a la que está arriba. Y la condición que está arriba es un ATM. Eso es, un ATM. Un ATM. Luego, B0. B0 no hay información según lo que está ahí. Va a ser una B0 nomás porque no tenemos datos respecto a B0. Luego viene la situación final. Situación final tenemos presión también, PF. PF va a ser igual a 2,6, 3,6, 3,6, lo dijimos recién, 3,6 ATM, ATM, y por el lado del volumen, BF va a ser también desconocido, no tenemos idea cuánto es, va a ser BF, nada más, no hay nada más que eso. ¿Qué es lo que queda por hacer ahora entonces? Dice aquí, se pide determinar en cuánto se reduce el volumen, no dice calcula el volumen, sino que en cuánto se reduce. Así que seguramente nos va a quedar en función del volumen original. Si se recuerdan, cuando partimos viendo la ecuación de Boyle, decía que cuando aumentaba la presión al doble, su volumen se reducía a la mitad. Cuando aumentaba la presión al triple, se disminuía su volumen a una tercera parte. Entonces aquí ocurre algo similar. Tenemos que dejarlo en función de su volumen original. Entonces, para eso despejamos, por ejemplo, BF, que tenemos que dejarlo en función del volumen final. Volumen final, volumen final. Eso es. ¿Cuál es el volumen final asociado? Vamos a ocupar esta ecuación, ¿vale? La que estamos mirando acá. Entonces sería, bueno, ni siquiera, sí, podría ser, sí, B0. B0 no tenemos información, va a quedar como F0. B0 sí lo tenemos, que sería 1. 1. Ahí estaría 1. Y acá arriba voy a poner el B0 para no entorpecer el cálculo que debería aparecer. Aquí lo que hice entonces fue multiplicar B0, que está ahí, B0, multiplicado por P0, que es 1. Ahora despejo el BF, y como el PF está multiplicando el BF, pasa dividiendo el PF. Entonces va a quedar el 1 dividido por el PF, que es 3,6. Entonces ahí el valor me dio 0,27. Ahí, 0,278. Ese vendría siendo el valor. Ahí lo que estoy diciendo que el volumen final es de 27,8 el volumen inicial. Aquí está en función del volumen inicial. El volumen final va a ser 27,8% del volumen inicial. El volumen final va a ser 27,8 veces el volumen. 28, sí, 28, perdón, ahí, 27,8%. 27,8% del volumen inicial. Eso es. A Vamos a ver, escribir mejor. profe, ¿te puede explicar un poquito mejor, por favor? Que el volumen final va a ser el 27,8% del volumen inicial. Sí, mejor escribirlo. Inicial. Ahí nos queda claro a todos. El volumen final entonces, 0,27 se traduce como porcentaje. ¿Sí? Si yo pongo 0,5 significa 50%. Si pongo 0,3 significa 30%. Entonces, si estoy leyendo 0,278 significa que es el 27,8% del volumen inicial. Esa es la forma de leer esto que aquí aparece.
Entonces yo puedo negar y declarar y decir que el volumen final va a ser 27,8% del volumen inicial. Equivalentemente, cuando partí con la definición de Boyle, decía el volumen final, si es que la presión aumenta el doble, el volumen final se reduce a la mitad o va a ser la mitad. Va a ser el 50% del volumen original. Eso es lo que decía Boyle en su experimento. Pero aquí la pregunta no es esa, sino que aquí la pregunta es en cuánto se reduce el volumen. O sea, si el volumen era B0, ¿en cuánto se reduce? Habría que sacarlo por diferencia. El volumen se reduce, sería 1 menos este valor. Pues eso es lo que se reduce. Se reduce a 72,2%, llegando a 27,8% del volumen inicial. Entonces la respuesta sería, se reduce, mm, se reduce 72,2% del volumen original. El volumen original era B0, no sabemos cuánto es, da lo mismo el valor. Pero sabemos que si llega a bajar a 26 metros, su volumen se va a reducir a se va a reducir 72,2% del volumen original, que es equivalente a decir lo mismo, está dicho con otras palabras, que el volumen final va a ser 27,8% del volumen inicial. Es un juego de palabras en realidad, pero ahí estaría más o menos el detalle. ¿Vale? Ok. Profe, disculpe, no logré entender cómo sacó el volumen final. El volumen final, aplicando la ecuación que está acá. Esta ecuación fue la que aplicamos. Y aquí están los datos. Entonces, P0 es B, no sabemos cuánto es, da cualquier volumen. Y el P0 es una atmósfera. El BF tampoco se sabe, porque es lo que queremos calcular. Y el PF, ese sí que se conoce, que es 3,6. Entonces, aquí lo que hice fue dejar el B0 afuera, porque no sabemos cuánto vale ese B0, y me quedé solamente con la presión, que es 1. Ahí está, D23 es 1. Dividido por la presión que está acá, que es 3,6. Entonces, 1 partido por 3,6 es 0,278. Y ahí está, pues no hay nada más que hacer porque no puedo darme un valor de B0 que no está dentro de los datos. Ahora, ¿cómo leo esta información? La leo en términos porcentuales. 0,278 es equivalente a decir 27,8%. Si yo pongo 0,5, eso es equivalente a decir 50%. Si pongo Sí, 0,2, ahora entendí. vale. Hay que tener cuidado aquí porque eventualmente podría darle, por ejemplo, le podría dar 0,02. Y eso no es 20%, espero que no se enreden, pero eventualmente se presta para confusión. Eso sería 2%. ¿Sí? 2%. Ahí hay que tener cuidado con ese detalle solamente. Pero de todas maneras, si uno tiene dudas, lo mejor es multiplicarlo por 100 y ahí le va a dar inmediatamente el porcentaje. Si yo multiplico este por 100 me queda 27,8%. Y el 0,02 si lo multiplico por 100 me queda 2%. 2%. Eso es. Ok, por ahí quedan unos ejercicios que están asociados a Boyle. Recuerden, Boyle trabaja con presiones absolutas, ¿ah? No pueden meter presiones manométricas. Ese es el único cuidado que hay que tener para poder actuar con Boyle. Aquí tenemos otro avance que se hizo también respecto a los gases, que es la ley de Avogadro. Lo que hizo o lo que publicó, su hipótesis era que, oye, si yo tengo un recipiente pequeñito, la probabilidad de que tenga pocos moles es alta. Como que si tengo un recipiente más grande, mi hipótesis es que tenga más cantidad de moles. Y eso es justamente, y logró finalmente demostrar que en la medida que el volumen sea grande, voy a tener mayor cantidad de moles. Y eso se refleja a través de esta expresión, que el volumen es proporcional
o es directamente proporcional a la cantidad de moles que están contenidas en el mismo. Eso es lo que establece la ley de Avogadro. Como ya aprendimos cómo transformamos esto en una ecuación, le pongo un signo igual y le pongo el K, que es de constante, es igual a una constante Kn. Aprendiendo de Boyle, también vamos a considerar situación inicial, situación final. En esta oportunidad lo vamos a hacer como B1, para no equivocarme como en el anterior, K por N1. Vamos a considerar que esa es la situación 1. Aumentar un poquito el tamaño ahí. Y vamos a considerar una situación 2, que sería con una condición distinta a la inicial, K por N2. Ahí estaríamos entonces en las dos situaciones. Creo que por ahí va. Este tiene 22 y este tiene 24. Ahí están. Ahí están las dos ecuaciones. Tal como veíamos la anterior, estas constantes por algo se llaman constantes, son constantes, por lo tanto lo que yo puedo hacer aquí es despejar la constante. Entonces voy a decir K va a ser igual a B1 dividido por N1. Espero que me vayan siguiendo lo que voy a hacer. Esta la voy a agrandar un poquito más. A 22 creo que está. Sí, ahí está. Esta la voy a copiar mejor, más rápido. Y aquí también voy a hacer el despeje, pero lo voy a hacer en función de B2 y N2. Ahí estarían ya despejadas las dos ecuaciones. Entonces, K, por supuesto, es igual a K. ¿No? Son las mismas K, no son distintas. Entonces, como K es igual a K, llega a la conclusión que B1 sobre N1 es igual a B2 sobre N2. Y esas serían las dos condiciones que vamos a utilizar también para resolver ejercicios relacionados con la ley de Avogadro, que el volumen es directamente proporcional a los moles. Veamos aquí un ejercicio para entender lo que acaba de señalar el Avogadro. Dice, determine el volumen que ocupará un gas luego que se adicionan 1,27 moles a una muestra que contiene 0,436 moles de gas en 5,2 litros a 18 grados Celsius y 2 atmósferas. Como sabemos que forma parte de las aplicaciones de la ley de Avogadro y tenemos una sola temperatura, también estamos diciendo que esto es a temperatura constante, que no forma parte del ejercicio, pero sí nos vamos a ocupar de qué ocurre con los volúmenes y los moles. Entonces, vamos a tratar de identificar cuál es la situación 1 y cuál es la situación 2. Dice, determina el volumen que ocupará significa que es futuro, un gas luego que se adicionen 1,27 moles a una muestra que contiene 0,436. No sé si me van siguiendo, pero todo lo que está al principio forma parte de la situación 2, porque es lo que va a ocurrir después. Frente a una situación inicial que establece que los moles entonces iniciales, son 0,436, 0,436. Eso serían 0,436 moles. Y además se señala que estos moles están contenidos en 5,2 litros. Entonces ya sé que B1 es igual a 5,2 litros. 5,2, y esto también está en litros. Hasta ahí lo que hemos hecho es simplemente consolidar los datos del ejercicio. Estos vendrían siendo los datos. Y nos falta uno más porque esta ecuación es esta, pues, ¿ves? B1 partido por N1 igual B2 partido por N2. Aquí se pide determinar el volumen. Ya sabemos entonces que el B2 va a ser la incógnita. Faltaría determinar el N2 entonces. N2. ¿Cuánto es N2? Vamos a ver si podemos obtener ese valor. Con la información que tenemos, dice aquí, determina el volumen. Ya sabemos que el N2, el B2 es la incógnita, que ocupará un gas luego que se adicionen 1,27 a una muestra de 0,436. Entonces, hay que sumarle, porque dice adicionen. Entonces, debería ser esos moles iniciales más el 1,27. 1,27.
Y eso me da un valor de 1,706 moles. Ahí estamos. Entonces ahora lo único que queda es despejar. Ahora estaríamos en condiciones de poder despejar V2. V2 es la única incógnita que nos queda. Hay que estar mirando esta ecuación, ¿vale? La ecuación dice, si yo despejo V2, va a quedar P1 partido por N1 multiplicado por N2. La voy a poner mejor. V2 va a ser igual a P1 por N2 dividido por N1. Eso es más o menos lo que vamos a hacer ahí. Entonces, vamos a buscar dónde está B1, que sería este. Lo vamos a multiplicar por N2, que sería este. Y lo vamos a dividir por el N1, que sería el de abajo. Y eso nos da 20,30 y algo. 20,35 litros. Entonces aquí la respuesta sería que el volumen aumenta, ¿sí o no? Sí, aumenta de 5,2 a 20,35 litros. Y la pregunta sería, ¿es razonable o no? Es razonable, porque fíjense, aquí tengo 0,436 moles contenido en 5,2 y luego aumenté los moles a 1,7 y uno debería esperar que el volumen aumente, y ya aumentó. Aumentó a 20,35, o sea, es razonable. ¿Qué no sería razonable? Por eso estos ejercicios se acusan solo si uno hace algo mal, por ejemplo, que haya considerado el despeje de otra manera. Supongamos que le da un valor de 3,8 litros. Y usted se queda súper tranquilo, porque ya le dio el valor, pues 3,8. Ahora hay que razonar con ese valor. ¿Este B2 es razonable o no? ¿Es consistente o no? ¿Y cómo lo hago? Tengo que comparar. El B1 es 5,2. Tengo 0,436 moles. Los moles los estoy aumentando. Yo debería esperar entonces que el volumen aumente. Y llegué a un volumen menor. Entonces me equivoqué. Hay algo raro porque tiene que aumentar el volumen. Seguramente iba a encontrar en alguna parte el error y después recalculando debería llegar a esto. Y ahí es razonable, efectivamente. Hay consistencia entre lo que era el volumen inicial, que era 5,2, aumentamos el número de moles y esto hizo aumentar el volumen. Así que está súper, ahí estamos. Logramos confirmar entonces el resultado desde el punto de vista de la consistencia. ¿Vale? Ok, ahí más abajito creo que hay un ejercicio también. Profe, disculpe, me perdí un poco el 1,706. ¿Cómo lo sacó ese el mole? Acá por la clave, ahí dice que se adicionan 1,27. Ah, ya, era una pura suma. Claro, hay que sumar los 1,27 a Ah, los ya. 0,436. Y por eso da Ya. 1,706. Profe, la temperatura siempre es constante. Para el caso de la ley de Avogadro, correcto. Y la ley de Boyle también. Aquí siempre es temperatura constante. T constante. Ya. Sí, buen punto. Ok, avanzamos entonces ahora con una ley en donde la temperatura ya no es constante, ¿vale? Esta es la ley de Gay-Lussac o también la ley de Charles. Y lo que lograron hacer ellos en forma independiente fue comprobar experimentalmente que cuando se calienta determinado volumen de un gas, cualquiera que sea el gas comienza a expandirse, a dilatarse, a hincharse, ¿sí? Y que por cada grado que se eleva, la temperatura, el volumen del gas aumenta, de acuerdo a esta ecuación, 1 partido por 273 ava parte del volumen inicial. Eso es más o menos lo que está representado en esta ecuación. Entonces, está el volumen inicial, si aumenta la temperatura en 1 grado, el volumen aumenta 1 partido por 273 ava vez del volumen inicial. Eso es. Esto es lo que uno puede experimentar en verano, y ahora sí, con los neumáticos que comienzan a inflarse, a hincharse producto de la temperatura.
Y ahí uno puede hacer el cálculo exactamente cuánto es lo que más o menos se expandiría o se dilataría el gas. En función de la temperatura externa va aumentando la temperatura y esto hace que aumente, si aumenta 1 grado la temperatura, eso es lo que aumenta en términos de volumen. Veamos un ejemplo. Determina el volumen final del gas de aumentar la temperatura en 1 grado en un volumen de 1 litro. Eso es más o menos el ejercicio. Para verlo mejor, vamos a transformar el volumen 1, lo vamos a dejar, voy a aumentar mejor esto para que lo podamos ver todos. Sí, ahí creo. Volumen lo vamos a dejar, lo vamos a pasar a ml para que sea mejor nomás, solamente para ese efecto, si no con el 1 se me va a perder. Ahí va a quedar 1000 ml, que es equivalente por supuesto a 1 litro. La temperatura, la ecuación a propósito que vamos a ocupar es esta, ¿sí? Esta es la ecuación que vamos a ocupar. Entonces, la temperatura, que sería un T, según la ecuación que ahí aparece, la vamos a poner en 1 grado, sería 1 grado Celsius. Y parece que no hay más datos. No, pues con eso lo hacemos, porque tenemos B1 y tenemos T. Correcto. Entonces, con eso ya podemos calcular B2. ¿Sí? B2 va a ser igual a... Y ahora tenemos que ocupar simplemente la expresión que aquí aparece. Sería B1, según esto, voy aquí, B1, le sumo B1 también, B1, y lo divido por 273. Y además lo multiplico por la temperatura. Y ahí tendría el valor, 1003 ml. Eso aumenta el volumen, en realidad es marginal lo que aumenta, pero si aumenta no 1 grado, sino que 2 grados, 3 grados, ahí por supuesto que va a ir aumentando el volumen en cuanto a dilatación, ¿sí? Pero eso vendría siendo la dilatación que tendría al momento de aumentar en 1 grado la temperatura. Si esto no lo hiciera, por ejemplo, en una, ¿cómo se llama? En una expresión en donde los grados comenzaran a aumentar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta donde uno quiera, podría tener estas gráficas. P1 y P2 corresponden a distintas presiones. Entonces aquí la pregunta anteriormente era, ¿siempre va a ser la temperatura constante? Sí, en Boyle, en Avogadro. Pero en este caso, ya la temperatura vemos que no es constante, pero lo que aquí sí es constante es la presión. Entonces, a una presión determinada, yo puedo utilizar esta ecuación cambiando la temperatura y voy a llegar a determinar lo que se conoce como el cero absoluto. Porque va a llegar un minuto en que, claro, en la medida que yo empiezo a aumentar la temperatura, se empieza a expandir, pero ¿qué ocurre cuando empiezo a disminuir la temperatura? Se empieza a achicar, se empieza a achicar. Y claro, el volumen no puede llegar a ser menos de cero, me explico, ¿no? Entonces, ¿dónde ocurre eso? Eso ocurre a la temperatura menos 273,15 grados Celsius, lo que se conoce como el cero absoluto. No se puede llegar a reducir más un volumen que es a esa temperatura. Y se comprobó a través de hartos gases, o sea, con todos los gases se llega a la misma tendencia. Desde el punto de vista teórico, uno puede hacer las estimaciones que esto va a cortar justamente en la abscisa en 273,15. Eso es. Para la tarea, lo que nosotros vamos a hacer es justamente llegar a estas ecuaciones o llegar a estas curvas aplicando esta ecuación que está acá. Y la vamos a aplicar para al menos 3 presiones, tal como aquí aparece, para P1, P2 y P3, para un gas en particular. Aquí aparece el ejemplo, dice 100 gramos de un gas de presión, 2 atmósferas, 3 atmósferas, 5 atmósferas, y ahí aparecen los gases, nitrógeno, CO2, dióxido de azufre y monóxido. Entonces con eso, aplicando esta ecuación, van a llegar justamente cortando la curva por ahí en menos 273. Esa sería la explicación, el ejercicio asociado a la de Gay-Lussac.
Ahora vamos con el colorario, que vendría siendo una síntesis de todo lo que hicieron o cuáles fueron los distintos aportes. Este es como el resumen, ¿sí? Entonces, lo primero, ley de Boyle, a temperatura constante. Lamentablemente aquí no lo puse, pero es a temperatura constante. Ley de Avogadro, a temperatura constante. Ley de Gay-Lussac, a presión constante. Estas tres ecuaciones combinadas, fíjense que ahí todas tienen la K, ¿sí? Todas tienen la K ahí incorporada. Entonces, aquí despejando la K me queda B por P, o P por B, que vendría siendo esta parte de la ecuación. Si aquí yo despejo la K, me queda V partido por N. En este caso es V partido por N, vendría siendo lo mismo, V partido por N. Y acá, si yo despejo la K, me queda V partido por T, que es equivalente aquí V partido por T. Entonces, el ajuste que se hizo acá es decir, bueno, ¿hay posibilidades de integrar todas estas leyes? Claro, se pueden integrar. ¿Y cómo resulta? Resulta con esta ecuación que se conoce como la ecuación de los gases ideales. Y es PV igual nRT, donde R es una constante, tal como se dieron cuenta aquí, K, K, K. Bueno, esa K finalmente fue asumida como única para todas iguales y se conoce como la constante de los gases ideales. Y esa R, en el caso de ejercicios que nosotros vamos a hacer, la vamos a considerar como 0,082. 0,082. Y aquí veamos las unidades. Las unidades, como el R está acá, la presión la vamos a medir en ATM, el volumen lo vamos a medir en litros. Y abajo, estoy despejando el R, abajo quedaría mol y la temperatura, que también quedaría abajo, se mide en Kelvin. Importante, todas estas ecuaciones trabajan con variables absolutas. ¿Cuáles son las variables? Temperatura, presión. Entonces, lo que es temperatura, temperatura absoluta. Lo que es presión, presión es absoluta. En el caso de la temperatura no hemos tocado ese tema, entonces ahora es el momento de hacerlo. Sería la temperatura en Rankine. En Rankine se puede calcular como la temperatura en grados Fahrenheit más 460, y ahí ya la transformé en Rankine. La temperatura en Kelvin sería la temperatura en grados Celsius, que le sumo los 273,15. Y ahí me da la temperatura en Kelvin. ¿Y cuál es la relación entre Kelvin y Rankine? Bueno, el Rankine siempre va a ser mayor que el Kelvin como segmento. Entonces puedo decir que la temperatura en Rankine va a ser igual a 1,8 veces más grande que la temperatura en Kelvin. Eso es lo que estoy señalando ahí. Entonces aquí podemos hablar de ecuación 1, esta sería la ecuación 2, ¿sí? Y esta sería ecuación 3 para los casos en donde se requiera hacer transformación de unidades o llevar unidades de temperatura de una unidad a otra. Entonces, si quiero transformar Celsius a Kelvin, le sumo 273,15. Si quiero llevar Fahrenheit a Rankine, le sumo 460. Esa vendría siendo la forma de trabajar con ella. Bueno, eso corresponde a la ecuación de los gases ideales. Esta ecuación de los gases ideales también nos permite considerar situaciones tal como lo decíamos con Boyle. Podemos considerar P1, B1, voy a hacerlo abajo, dividido por T1. Y esto va a ser igual a lo que va a estar por este lado P2, P2 dividido por T2. Aquí, de alguna manera, lo que estoy considerando es que ambas, en realidad en este caso, en ambas situaciones, situación 1, situación 2, la cantidad de moles es la misma. Por eso es que estoy haciendo esa igualdad. Y pongo signo igual, y aquí, perdón, signo igual, signo igual. Ahora sí. Ahí tengo entonces la relación
de lo mismo que hacíamos con Boyle anteriormente, en donde pongo la relación aquí, P1 por B1, aquí P1 por B1, el T está acá, pasa dividiendo, por eso está dividido por T1. Va a ser igual, esta es la condición inicial. Condición inicial. Y esta va a ser la condición final. Condición final. Entonces, esta ecuación también se puede transformar en esto. O sea, tomando esta ecuación, la puedo llevar a esto y puedo terminar en condiciones en donde, por ejemplo, se tenga presión 1, B1, T1, se tenga P2, B2, puedo calcular T2 o cualquiera de las alternativas que existan. En la medida que no exista temperatura constante ni presión constante, y eso va a estar dado dentro de los enunciados. Entonces, seguramente se irá frente a una situación inicial, la presión es tanto, el volumen es tanto, la temperatura es tanto, y luego cambia la temperatura y el volumen. ¿Cuál es la presión? Ahí despeja la presión de acuerdo a esta expresión que está acá. Si se dan cuenta, esta integra casi todas las anteriores. Integra lo que es la ley de Charles con la ley de Boyle. Deja de lado afuera la de Avogadro, ¿por qué? Porque aquí asume que los moles se mantienen, que no cambian. Por eso es que no se considera. Porque si se considerara, si se llegara a considerar, debería estar abajo los moles. Aquí debería estar N. Y acá también debería estar aquí, N. Pero como N aquí a la condición final y la condición el n inicial es igual, entonces se cancelan y finalmente la expresión nos queda solamente como P1, B1 partido por T1, P2, B2 partido por B2. Esa es la razón por la que no se considera el n. Se considera aquí que se mantienen los moles constantes. Eso es. Y se queda con uno con esa expresión. Bueno, esa expresión que que logramos deducir es la que también se puede eventualmente utilizar. No ejercicio. Profe, ¿Sí? antes de que avance, ¿puede volver a lo anterior, a lo que puso recién? A la ley de Charles de Glusar. Ya, Porfa. aquí está. Ya, lo que pasa es que usted después mostró la curva de la presión, donde explicó el tema de cuando es cero, un poquito más abajo, por favor. Ya. Ya, eso no me queda claro. Es que esto usted lo puede graficar. De uno y lo va a graficar en la ordenada, que es B, y la abscisa, que es T. Y esto ocurre a una presión constante. Esto que estamos haciendo nosotros acá es a 760 milímetros de mercurio. Pero si yo cambio la presión, seguramente este volumen no va a ser 1000, sino que va a ser otro valor. Y eso hace que las curvas sean distintas nomás. O sea, no hay mucho que aportar respecto a ese punto. Pero los ejercicios que vienen abajo es respecto a ese gráfico que está ahí, las tareas. Claro, exacto, respecto a eso. No, y podemos hacer un ejercicio de eso, porque la verdad es que veo lo de abajo y es como diferente al ejercicio de arriba. No, porque es la tarea, justamente, es la tarea. La idea es que la pensemos un poquito y después, si no puede, nos juntamos y le explicamos y la podemos resolver. Claro, porque la idea es que también se pueda un poco cranear respecto a cómo se resuelve. Pero hay que aplicar esta ecuación. Hay que darse valores de temperatura y con eso va a llegar a esa línea recta. ¿Qué es una línea recta? Sí, lo que hay que hacer acá, en esta expresión que aquí aparece, la temperatura, que es C22, es la que tiene que ir variando. Entonces va a tener una tablita hacia acá, por ejemplo, 1, aquí más 1, y la tira hacia abajo, las que usted quiera. Y ese se supone que esta ecuación que aquí aparece, ese C22, va a ir variando, desde aquí hasta el valor que sea. Y eso le va a dar la ecuación. Aquí se supone que va a tener la expresión, en este caso, el volumen. Aquí iría el volumen porque es la abscisa, y en este lado iría la temperatura, que vendría siendo, perdón, el volumen corresponde a la ordenada, y la temperatura corresponde a la abscisa. Entonces, a distintas temperaturas, aquí sería una, está al revés, 2, 3, 4, esos son los grados de temperatura que va variando. Usted calcula cuál es el volumen. ¿Con qué expresión calcula el volumen?
con esta ecuación que está aquí. Aquí está. Entonces, la primera va a ser el volumen inicial más el volumen inicial dividido por 273 multiplicado por esta que está acá. Y luego habría que fijar celda acá, pero aquí tendríamos que fijar esa celda. Vamos a hacer acá con valores mejor, con 1000. Esto se supone que es 1000. Este también es 1000. Ahí está. Y ahora el que va variando, se supone que la celda que va variando es la que está acá al lado. Ahí está. Si se da cuenta, esto va variando. 1003, 1007, 1010, 1014. Y esto es una línea recta. Si usted la grafica, le va a dar esa curva que está ahí. Esa es la tarea. Eso es. ¿Ok? Vale. Entonces, ahora sí avanzo con esta parte. La mezcla de los gases parte de la ley de Dalton, de las presiones parciales, y señala que la presión total de una mezcla de gases se explica en función de los aportes que tiene cada uno de los componentes que forman parte de esa mezcla. El caso que nosotros conocemos, por ejemplo, el aire, podemos decir que la presión total o la presión del sistema, en este caso sería la presión gobernante del aire, sería la presión parcial que aporta el oxígeno más la presión parcial que aporta el nitrógeno. Eso vendría siendo presión parcial del oxígeno más la presión parcial del nitrógeno. Y esa sumada nos da la presión parcial o la presión total del sistema. Nos da PT mejor, para que seamos consecuentes con la expresión que allí aparece. Da la presión total del sistema. La sumatoria entonces de las presiones parciales da la presión total. Luego, ¿cómo obtenemos la presión parcial? La presión parcial se obtiene de multiplicar la presión por la fracción molar o la composición. ¿Y cómo calculo la composición? Sobre los moles de cada componente sobre los moles totales, que ya lo hemos visto en los ejercicios cuando partimos estequiometría, creo que estuvimos viendo eso, que en este caso es la parte sobre el todo. Eso es fracción molar o también conocido como composición. Entonces, en el caso del aire, ya vimos que el oxígeno, el I del oxígeno, la composición molar del oxígeno, dijimos que era 21%. Y ahí estaría. El I del oxígeno es 21%, 0,21. Y el I del nitrógeno es el restante, 0,79. Luego, si yo quiero calcular la presión parcial del oxígeno, entonces, la presión parcial del oxígeno va a estar dada por el 21% multiplicado por la presión total del sistema, que en este caso es una atmósfera, o sea, 760 milímetros de mercurio. Y aquí tenemos la cantidad que aporta el oxígeno en términos de presión parcial, 159,6 milímetros de mercurio. Esto es en condiciones de nivel del mar, 159. Si hacemos este mismo cálculo a altura geográfica, este 159 sin duda que baja. Y eso es lo que genera esta sensación de falta de oxígeno en altura geográfica. Ahí entonces tenemos la forma de calcular la presión parcial. Fracción molar, que en este caso el 21% oxígeno, multiplicado por la presión total, que es 760. Y eso nos da 159,6. Eso es lo que señala la ley de Dalton de las presiones parciales asociadas a un sistema. Ahora vemos el último ejercicio que vendría siendo una aplicación de todo lo que hemos visto en esta clase. Aquí tenemos un reactor de 10 litros de una mezcla de 40%, este vendría siendo fracción molar, lo que estamos explicando ahí, de propano, el resto es de butano, y se encuentra a 20 grados Celsius, 3 atmósferas con 110 litros de aire, 0 grados Celsius, 9 atmósferas según las siguientes reacciones. O sea, hay 2 reacciones involucradas en este reactor.
Los gases salen a 200 y 2400 y se pide calcular volumen total de los gases y la presión parcial del nitrógeno. Eso es lo que se pide. Aquí un regalo, viene el diagrama de proceso dado y se pide entonces, o se da, se entrega información adicional que los gases salen a 200 grados Celsius, 2400 milímetros de mercurio, calculando, se pide calcular volumen total de los gases y la presión parcial del nitrógeno. Aquí yo establecí más o menos cuál es la estrategia con la que hay que resolver este ejercicio y vendría siendo una especie de 7 pasos. El primero, calcular los moles. Segundo, calcular reactivo limitante. Hacer la ecuación de algoritmo de balance. Cálculos de RI. Cálculos de moles, nuevamente, en 3. Con eso calculamos el volumen en la corriente 3 porque hay información para la corriente 1, 2 y con esa tenemos que ser capaces de calcular qué pasa en la corriente 3. Por eso ahí dice calcular volumen en la corriente 3. Y con eso, como vamos a tener el volumen, con la ecuación de PV igual en RT, que aquí no aparece, pero deberá estar PV igual en RT, que la vamos a buscar al tiro porque la vamos a ocupar, el PV igual en RT. Con esa puedo calcular lo que nos están solicitando acá, la presión parcial, porque como voy a poder calcular el volumen en la corriente 3, el volumen va a ser calculado, voy a poder despejar de esta ecuación la presión. Y como ya voy a tener la fracción del nitrógeno, que es del 6, voy a poder calcular la presión parcial. ¿Cómo lo voy a calcular? Con esta expresión que está acá. Voy a tener la presión de la corriente 3, voy a tener la fracción molar del componente 6, lo multiplico y me da la presión parcial del componente. Ese es más o menos el camino a seguir, la trayectoria para poder resolver este ejercicio. Yo me adelanté, simplemente copié acá el diagrama y la idea es partir desde cero y no sacar palomitas, digamos que está todo resuelto. Entonces, partiendo de cero, aquí lo primero hay que poner las corrientes. Este decía corriente 1, corriente 2, este sería corriente 3 y poner los datos. El primer dato sería componente 1, componente 2, este vendría siendo el componente 2. Decíamos también que, de acuerdo a esta información, aquí dice, ¿dónde está? Ahí dice, se hacen reaccionar 10 litros de una mezcla de 40% de propano y el resto es de butano. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer acá es identificar en esa secuencia dónde está el propano y el butano. De acuerdo a esto, debería estar aquí, en la corriente 1. Y aquí 3 y 6 debería estar en aire. El aire que en este caso corresponde a oxígeno y nitrógeno. Entonces, primero creo yo que es conveniente que nos pongamos de acuerdo en la nomenclatura, que la vamos a poner por acá. Sí, por aquí vamos a poner nomenclatura para que quedemos claros inmediatamente qué es lo que es cada cosa. Nomenclatura, nomenclatura. Ahí tendríamos componente 1. Componente 1 sería propano, sería el C3H8. Ese es el propano. El componente 2 va a estar dado por el butano, sería C4H10. El componente 3 sería oxígeno. El componente 4 sería CO2, que son reacciones de combustión. El componente 5 sería agua, agua. Y el componente 6, como es aire, debería ser nitrógeno. Ahí está. Ahí están todos los componentes asociados. Aquí, eso sí, se entregó ya la reacción química igualada, ahí para evitar eso mucho tiempo, así que está hecho acá. El valor sería entonces, tenemos que empezar a poner los sigma R en la nomenclatura, que no se nos olvide después. Lo voy a copiar acá arriba, sigma R. Entonces en este caso, si es propano, está como reactante, debiera ser menos
aquí voy a tener que corregir, si no me va a generar problema como texto. Ahora sí. Este va a ser menos R1. ¿Por qué menos R1? Porque está asociado a la reacción química 1. Luego viene el propano. El propano sería menos 2R2. ¿Por qué? Porque está asociado a la reacción 2 y está con reactante y coeficiente estequiométrico 2 y están los reactantes, por eso es menos 2R2. El oxígeno está presente en las dos y las dos está como reactante, entonces sería menos 5R1 porque está presente en la, corriente, en la reacción química 1, menos 13R2 presente en la reacción química 2. Nos vamos al dióxido de carbono, que es producto, así que debiese ser positivo. Sería 3R1 para la reacción química 1, más 8, 8R2. 8R2. Menos por eso, ¿no? Porque el dióxido de carbono es positivo, porque es producto. ¿Vale? Recordando, Ujú. los reactantes van en negativo y los productos van positivos. Por eso que hicimos todos los de acá, Ah, sí, propano y oxígeno negativo. Y ahora son todos positivos. Y en agua tendríamos 4R1, 4R1 más 10R2. Eso sería. Y el nitrógeno, si se dan cuenta, no está presente en las reacciones químicas, así que oso, pues no participa. Eso sería su aporte. Nada, ninguno, porque es un inerte. Ya que tenemos clara la nomenclatura, ahora sí podemos avanzar con la información. Entonces aquí donde tenemos la composición, el componente 1 ya sabemos que es propano, y aquí dice que el propano tiene un 40%, entonces aquí nos podemos poner que el valor es 0,4. Ese vendría siendo la composición del propano, 40%. También podemos considerar la información que aquí aparece. En este caso dice que el volumen es de 10 litros y la temperatura encuentra a 20 y a 3 atmósferas. Eso es lo que vamos a poner entonces. Entonces aquí ponemos B1. ¿Por qué B1? Porque está en la corriente 1, por eso voy poniendo B1. Y aquí sabemos que son 10 litros, según lo leído recién. 10 litros. 10 litros. Luego voy con P1, que también lo habíamos dicho. P1 es igual a 3 atmósferas, leído también desde arriba. 3 atmósferas. Y del enunciado también leído, que vendría siendo la temperatura. Me pareció haber leído 20, creo que era. Más 20 más 273.15. Eso nos da 293 Kelvin. 293 Kelvin. Perfecto. Ahí estamos listos con esa parte. Tenemos que ir más arriba ahora. Dice con 110 litros de aire a 0 y 9. 110 litros de aire. Entonces nos vamos ahora con el aire. Primero el aire, fíjense aquí, está conformado por el componente 3. Ese vendría siendo componente 3. Y además tiene al componente 6, que es oxígeno y nitrógeno. Oxígeno y nitrógeno. Este es componente 6. Ahí sí. Aquí entonces tenemos que empezar a poner los datos. Podemos incorporar aquí entonces el... ¿Cómo podemos poner este? Porque aquí sabemos que el oxígeno tiene 21%. Eso hay que ponerlo siempre porque ese dato, aunque no se haya puesto, sabemos que el 21% de acá es oxígeno. Así que por aquí voy a tener que incorporar los valores. Creo que va a ser por ahí. Puedo dejar un poquito más abajo. Sí, quizás por acá. B2. B2 va a ser igual a... ¿Cuánto era B2? Ah, 110, no. Ahí está, 110. 110. B2 es igual a 110. 110 litros. P2 es igual a
9 atmósferas. Era lo que aparecía. 9 atm. Y recuerdo que la temperatura era 0. Temperatura 2 igual 0. Recuerden que no podemos poner 0, si tiene que trabajar con temperaturas absolutas. 273,15 Kelvin. Ahí estaría. ¿Qué otra más? La sale, por aquí decía, sale a 200 y 2400. Entonces, temperatura 3, que es dato, sale a 200. Habría que sumarle los 273. Entonces sería más 200 más 273,15. Ese es el dato. Y estos son Kelvin. Y aquí voy a tener que correr un poco con la nomenclatura. Por ahí. Presión P3. Y decía que eran 2400, me parece. No me acuerdo. No. Sí, 2400, 2400. Entonces ahí tendría que poner, como ya vimos, conversión de unidades, sería 2400 al dividirlo por 760, ya lo transformé en atmósfera. Y eso me queda en ATM. Ahí tendría ATM, 3,16 ATM. Y ahí estamos, está todo en las mismas unidades, sí. Litros, aquí la V3 es lo que nos piden, así que no nos podemos adelantar con eso porque es justamente la incógnita, hay que llegar a calcular V3. El resto está todo en litros, ATM, todo está consistente, sí. Ya, lo que hicimos ahí simplemente fue completar los datos, eso fue lo que hicimos. Faltaría aquí, eso sí, agregar cuáles son los componentes que están saliendo por la corriente 3, que serían los que están acá arriba. 3, 4, 5, 6, o sea, 3, 4, 5, 5 y 6. 3, 4, 5, 6. Esto, de todas maneras, ustedes ya deberían ser capaces de deducirlo, pero igual lo entregamos como dato, pero esto bastaría con entregar esa información y listo, y ustedes deberían ser capaces de calcular eso que está ahí. Con todo lo que ya hemos aprendido se debería poder hacer. Pero vamos a calcular los moles. Los moles, ¿cómo los vamos a calcular? Los moles tenemos que calcularlo con la ecuación PV igual nRT. Eso es lo que vamos a hacer, calcular los moles utilizando la ecuación PV igual nRT. Tenemos todo entonces para calcular los moles que están en 1. Si se dan cuenta está volumen, presión, temperatura. Volumen, presión, temperatura. El R siempre es dato. La única incógnita sería el N. Entonces vamos a poner N1 va a ser igual a, si me van siguiendo, porfa, aquí N va a ser igual a PV partido por RT. Eso es lo que vamos a hacer. N va a ser igual a PV partido por RT. Entonces, va a ser presión por volumen dividido por, abre paréntesis, el R que es dato, 0,082, multiplicado por la temperatura que está acá. Ahí sí. Y eso nos da 1,24, lo vamos a dejar en 2, ahí está, 25 entonces, 1,25 moles, ahí está. Ese vendría siendo el resultado asociado a los moles. Ahora también podemos calcular los moles de la corriente 2. Moles de la corriente 2. Moles de la corriente 2 va a estar dado por la misma historia. Tenemos que calcular PV dividido por RT. Entonces sería presión, que en este caso sería esta, multiplicado por el volumen, dividido por el R, que sería 0,082, y multiplicado por la temperatura. Ahí está. Y eso nos da un valor de 44,2, parece, porque llevándolo, ahí estaría, 2 moles. Ahí tendríamos entonces el resultado de los cálculos de los moles en cada uno de las corrientes. Ya tengo los moles de entrada y los moles de salida, N1 y N2. A partir de eso también podemos calcular qué ocurre, por ejemplo, con la cantidad de
el componente en este caso de estos, puedo saber exactamente cuánto hay de cada uno, porque como tengo los moles totales, voy a poder calcular los moles que hay por cada uno de los componentes, por el componente 1, componente 2. Pero hasta el momento con eso ya estamos más que bien. Ahora lo que sigue es calcular los reactivos limitantes. Entonces, para el reactivo limitante, sí voy a tener que calcular entonces cuánto hay de cada uno de los componentes. Entonces, obligadamente voy a tener que calcular N11, y N11 va a ser igual al el 40% de los moles de la corriente 1 son N11. Ese vendría siendo el valor. O sea, esto nos da más o menos 0,5 moles. Y además puedo calcular componente 2 presente en la corriente 1, y que va a ser igual a la misma cantidad de moles, que es esa, menos estos moles, porque son solamente 2, entonces por eso lo saco por diferencia. O sea, el resto es de nitrógeno, 0,70, perdón, de butano. Este es de propano y el otro es de butano. Hasta ahí tenemos esos dos. De acuerdo a esta información, fíjense que estamos hablando de estos valores, 0,5 y 0,75. Entonces, aplicando el sistema para poder calcular cuál es el reactivo limitante, por un lado aquí tengo RL, lo tengo que ir probando. Primero tengo 0,5 dividido por nada, porque está dividido por 1, ¿sí? Y lo tengo que comparar con el oxígeno. Y el oxígeno, ¿qué cantidad de oxígeno tengo? Tengo que calcular cuánto tengo de oxígeno. Y eso lo vamos a ver ahora. El oxígeno habría que calcularlo. Sería N, el oxígeno es 3, N3. N3 presente en la corriente 2, N32. Va a ser igual a el componente, el 21% de la corriente 2, que es 44. Tengo 9,28 moles. Eso es lo que tengo de oxígeno. Ahí está. Entonces va a ser acá 9,28. Y dividido por su coeficiente estequiométrico, que es 5. 9,28 dividido por 5. Perdón. Ahí no me funcionó porque parece que lo dejé como texto. Ahí está. Bueno, ahí nos damos cuenta comparando por el lado, este es el lado del oxígeno, y este es el propano, el C3H8. Ahí me doy cuenta que tengo menos oxígeno, perdón, menos propano que oxígeno. Conclusión, el reactivo limitante es el C3H8. O sea, se consume completamente, no va a salir propano. Lo mismo hago con ahora el butano. El butano sería 0,75. Y la cantidad de oxígeno sería la misma, que en este caso serían los 9,28, ese valor. Y ahora lo tengo que dividir por 13. Dividido por 13. Dividido por 13. Eso da 0,71. No, aquí, no, pero el otro es multiplicado por 2. Aquí. Y multiplicado por 2. Y multiplicado por 2. 1,43. Conclusión, reactivo limitante es C4H10. Entonces, con estos cálculos simples estequiométricos, concluí que los reactivos limitantes son los propano y butano. Esos serían los dos que están limitando la reacción química. El aire, entonces, conclusión, está en exceso. Con eso, eso en realidad todos estos cálculos deben estar acá, en el cálculo reactivo limitante. Así que esto me los voy a llevar, estos cálculos que hice acá, los voy a incorporar acá para que quede más ordenado solamente. Ahí está. Conclusión entonces, aire está en exceso. Aire en exceso. ¿Qué sigue ahora? Vamos en esta parte. Ya calculamos los moles, moles 1, moles 2. No podemos calcular los moles 3 todavía.
lo que viene ahora es el algoritmo balance, porque ya hicimos el cálculo reactivo y limitante. Entonces ahora lo que hay que hacer es hacer balance. Sería balance al componente 1. El balance al componente 1 sería componente 1. La salida del reactor, fíjense, es la corriente 3. ¿Y hay salida de 1? No, porque es el reactivo limitante. Por eso es que no hay salida de 1. Lo vamos a poner de todas maneras para hacer el balance. Y eso va a ser igual a el componente 1 que entra por la corriente 1. Y copio el sigma R, que sería en este caso menos R1. Sería menos R1. Aquí voy a poner que N13 es igual 0, porque es reactivo limitante, por eso. Balance al componente 2. Y aquí la historia se repite exactamente igual. Y sería el N, componente 2, en la corriente 3, va a ser igual al componente 2, entrando. ¿Por dónde entra el 2? Por la 1 también. Componente 2 entra por la 1. Y tengo que ver el sigma R menos 2R2. Sería menos 2R2. Aquí sería menos 2R2. Ahí está. Aquí también se cumple que N23 igual 0 porque no hay salida. Luego, balance al componente 3. Balance al componente 3 va a ser N33. Y componente 3 sí sale. Lo podemos ver aquí en el reactor. Sale el 3. Pero no hay entrada de 3, fíjense. No hay entrada de 3 ni en 1. Ah, sí, sí hay entrada de 3 en 2. O sea, sería N32. Entonces sería igual al componente 3 en la corriente 2. Y ahora tengo que copiar los sigma R asociados al componente 3. En este caso sería menos 5R menos 13R2. Entonces sería menos 5R1 menos 13 menos 13R2. Ahí estamos. Vamos con el balance al componente 4, porque es el que sigue. Y aquí sería componente 4, la corriente 3, es igual a componente 4. No, ahora sí, no hay 4 en la entrada, solamente hay 1, 2, 3 y 6. Así que aquí sí puedo poner 0, que no hay entrada de componente 4. Y ahí tendría que ver el 4. ¿Dónde está el sigma? Aquí está. 3R1 más 8R2. 3R1 más 8R2. Más 3R1 más 8R2. Ahí está. Y nos falta el balance al 5. Balance al componente 5. Sería N53. Va a ser igual a 0 porque sabemos que ya no sale, perdón, que no entra. Pero hay que leer el 5. En este caso 4R1 más 10R2. Sería más 4R1 más 10R2. Y el 6 es trivial porque el 6 no participa de la reacción química. Entonces ahí lo único que uno podría poner es que el componente 6 que sale por la 3, es igual al componente 6 que entra por la corriente 2 porque es el que entra acompañando al oxígeno, el aire, el N62. Eso es. Ahí estarían todos los balances de algoritmo, no hay más. Vamos en esta parte. Ahora lo que sigue es calcular el R, el R1. Entonces el R1 se tendría que calcular de hacer este balance de acá. Como N13 es igual 0, entonces el R1 va a ser igual a N11. Entonces N11 es este. Ahí estaría. Entonces ese voy a copiar. Es igual a N11. Ahí estamos. Ese valor ya está listo. Ahora vamos con R2. R2
se calcula de una manera similar, porque es prácticamente igual a la anterior, pero con otra ecuación, que sería con la de acá. N2, sabemos que el N23 es 0, entonces N2 va a ser igual al N21, que sería S, ahí está, N21, dividido por 2, porque como el 2 está multiplicando el R2, sería dividido por 2. Dividido por 2. Y nos da 0,37. 0,37. Esto serían moles. Moles, y este también sería moles. Con eso estamos al otro lado porque si se recuerdan cuando uno calculaba el R, ya tenía todo calculado porque como el R es la incógnita más compleja de obtener, si uno la resuelve ya puede calcular todo el resto de lo que se requiera. Entonces ahora sí ya estaríamos en condiciones de calcular, estamos en esto, ¿cierto? Calculo R, los moles. ¿Cuáles moles? Los de la corriente 3. Entonces nos interesan el 3, 4, 5, 6. Esos son los que nos interesan, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces eso vamos a calcular ahora. Entonces N33 es el que nos interesa. N33 es igual al N32. Y el N32, aquí está, N32, ahí está. N32 menos 5 veces R1, aquí está R1, y menos 13 veces R2, y R2 está acá. Ahí estamos, ese es el valor. Ahora vamos con el N4, N43. Y N43 va a ser, voy aquí con esa, va a ser igual a 3 veces R1, ahí está, 3 veces R1, más 8 veces R2. Ahí está ese. Y este estaría, perdón, ahí está. N53 ahora. N53 va a ser igual a 4 veces R1. Y estoy en el 5, ¿sí? Sí, N53. Más 10 veces R2. R2. ¿Qué sería este? Más 10 veces R2. Ahí está. Ahí tendríamos entonces el N53. Nos falta solamente el N63. Con eso ya terminamos. N63. N63. Y el N63, ese se puede copiar directo porque anda por ahí. N63. N63. Ah, no lo tenemos. N63. No. Es igual al N62. Y el N62. ¿Dónde está el N62? N62. Pero tenemos la corriente del N2. ¿Dónde está el N2? Aquí está. El N2, ahí está. Multiplicado por 0,79, nos da el valor de N63. ¿Por qué? Porque es de nitrógeno, por eso. Ahí estaría. Entonces, ahora ya lo que tenemos que hacer es simplemente sumar cada uno de estos y nos va a dar los moles de la corriente 3. N3 va a ser igual entonces a la sumatoria de estos moles que están acá. Sumatoria. Y ahí tendríamos moles totales entonces 47. Ya respondimos entonces la primera pregunta que tenía que ver con cuánto es la cantidad de moles. El volumen. El volumen, perdón. Calculamos el volumen entonces con esta ecuación. Copia. La tenemos ahí. Ya tenemos los moles. Está el R, está la temperatura, está la presión, así que podemos calcular el volumen 3. El volumen 3 entonces va a ser igual a, ocupando la ecuación esta que está acá. Los moles los acabamos de calcular, multiplicado por 0,082, multiplicado por la temperatura 3, esta, ahí está, por temperatura 3, y nos faltaría dividir por la presión. Dividido todo esto por la presión. Y la presión de 3 es 9, esa que está ahí. Ahí entonces tendríamos ya el volumen. Y este volumen, recuerden, está en litros.
se vendría siendo el resultado en litros. 202 litros en la salida. Y de acuerdo a lo que se pedía, que en este caso era la presión parcial, parece, ¿no? Creo que sí. Sí, presión parcial del nitrógeno. El nitrógeno, hay que recordar que el nitrógeno es el 6. Entonces tenemos que calcular primero la fracción molar del 6. O sea, el I63. El I63 es la parte sobre el total de moles. Y eso nos da la fracción molar del nitrógeno. Entonces la presión parcial del componente 3, perdón, del componente 6 porque es nitrógeno, ¿sí? En la corriente 3, o componente 6 mejor, va a ser igual a la fracción molar multiplicada por la presión total. Y la presión total del sistema está acá arriba. La presión total es esta, 3. Ahí está. Y esa sería la presión parcial. Presión parcial del nitrógeno. Ok, terminamos 3 minutos antes de tiempo, pero esto vendría siendo en términos generales la aplicación de todo lo que hemos visto durante el desarrollo, no creo que no solamente de gases, sino que hemos integrado también estequiometría, hemos visto también temas de moles, masa, está todo súper integrado acá. Y el ejercicio sería ese, que es prácticamente muy parecido al anterior. ¿Vale? Ok, no sé si hay alguna duda, consulta.